Día de reflexiones en el Real Madrid después de lo sucedido ante el Levante en el Bernabéu. Florentino Pérez ya no se siente intocable. Vinicius abandonó el estadio muy tocado anímicamente y ahora deslizan algunas frases que salen supuestamente de dentro del vestuario que yo particularmente no me creo. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está? Es domingo 18 de enero del año 2026. Vamos con un análisis de portadas muy orientado, muy enfocado a lo que sucedió ayer en el Bernabéu y cosas que están saliendo después de la gran bronca que se vivió en el estadio del Real Madrid antes y durante el partido contra el Levante. Simplemente recordaros que de forma oficial, como si fuésemos ya un club de fútbol, tenemos mascota, ¿eh? Tenemos mascota, nuestro maquillo es Nico y esto es una petición expresa de la heredera. O sea que, como aquí la heredera toma decisiones y a vosotros todo lo que dice la heredera o hace la heredera, incluso cuando no me deja dormir, os parece bien, pues esto también hay que acatarlo y hay que hacer caso, porque ayer la heredera, ya lo visteis los que estuvisteis en el directo de ayer, directo especial post partido, la heredera llegó ayer porque me veía un poco enfadado, un poco tristón durante el partido, me llegó y me dijo: toma, papá, te dejo a Nico para los partidos del Madrid, que te va a ayudar, tal. Y oye, el equipo empezó a jugar bien y yo, como soy muy de amuletos, pues Nico me va a acompañar en los vídeos y por supuesto en los partidos. Así que os pido un poquito de seriedad, ya que estamos aquí, y saludad todos a Nico, por favor. Saludad a Nico en los comentarios, que seguro que os lo agradece el peluche. El peluche, estoy ya. ¿Cómo queréis que esté con la crisis que tiene el Real Madrid encima? Pues de freno hepático estoy. Por cierto, felicitar el cumpleaños a Rosy Medina, suscriptora premium del canal, que lleva muchísimo tiempo con nosotros y que hoy cumple años. Tenemos muchas cosas que contar. A lo largo del día irá saliendo alguna que otra reflexión a mayores por mi parte, por si alguno quiere acompañarme en el canal este día. Pero antes de ir con todo lo del Real Madrid Levante, vamos con algo que nos va a acompañar durante los próximos meses y que cada vez se va a intensificar más, porque cada vez estamos, obviamente, más cerca del Mundial. ¿A qué me refiero? A esto. Lamine Yamal y el Real Madrid, una complicada convivencia. A Luis de la Cope y resto de técnicos de la selección, la tensión vivida entre Lamine Yamal y Dani Carvajal les ha quitado horas de sueño. Lo firma José Félix Díaz, que es lo único que me hace dudar de todo esto, y dice que estos momentos tensos, diálogos acabados de manera brusca, clásicos, subidos de temperatura, situaciones que están llamando la atención y que ponen en alerta al cuerpo técnico de la selección española, la campeona de Europa y actual número 1 del mundo del ranking FIFA. La situación no está todavía a la altura de lo que depararon los enfrentamientos que tuvieron Guardiola y Mourinho y sus jugadores cuando eran los jefes de los banquillos de Real Madrid y Barcelona, pero a Luis de la Cope y al resto de técnicos del combinado español, la tensión vivida entre algunos de sus habituales, con especial incidencia entre Lamine y Carvajal, les ha quitado horas de sueño. Saben que el Mundial ya está en juego y que cualquier incidente puede echar por tierra todo. La conquista de un Mundial o una Eurocopa tiene como punto de partida la perfecta convivencia del grupo durante 40 días, tiempo que están los futbolistas encerrados en un hotel. Siempre se dice que tras el éxito está el saber solucionar problemas del día a día, o mejor dicho, evitar la aparición de puntos de fricción entre los jugadores elegidos. Potestad que pertenece al seleccionador, en este caso Luis de la Cope. El técnico ha elevado a axioma el argumento antes citado. Lo ha llevado a la práctica desde el principio, dejando fuera a jugadores que creían que podían distorsionar la convivencia. Mira, me quería detener en este párrafo y ya no leo más porque lo demás es paja. Porque si tú no quieres que se distorsione la convivencia, directamente a Lamine no lo llevas. Lo que pasa es que a Lamine lo llevas porque es muy bueno. Entonces ya no quiero que distorsionen la convivencia algunos. Otros sí quiero que distorsionen la convivencia. Digo que va a venir una turra histórica a partir de ahora y que seguramente se pueda recrudecer después del próximo clásico,
que será en Liga, en el Camp Nou, no sé la fecha exacta, y que si ese clásico acaba mal, con discusiones, con enfrentamientos, con alguna tangana, la turra ya va a ser, te diría que insoportable. Parece que a los medios de comunicación de este país se les ha olvidado que el mal rollo entre Madrid y Barça en los últimos tiempos viene por provocaciones previas de Lamine Yamal, el protegido de Rocafonda, el de la pubalgia FIFA, el que no quiere jugar con la selección los partidos random, pero que seguramente sí que quiera estar en el Mundial, el que se borra de la selección de la que él mismo se reía cuando perdía hace unos cuantos años. Ese fue el que con sus provocaciones previas ensució los clásicos y el que enrareció posteriormente el ambiente de la selección. Porque la única vez que Dani Carvajal ha actuado bien como capitán del Real Madrid en los últimos tiempos ha sido precisamente en el clásico del Bernabéu, donde le dio un tirón de orejas a Lamine Yamal y le dijo que por ahí no. Que esto de provocar, de calentar los partidos antes de tiempo, que no le tocaba a él. Entonces, yo digo que está bien, que os preocupe el ambiente de la selección, a mí me la pela una barbaridad, pero que no empecéis a hacer lo de siempre, que esto yo ya lo he vivido y como yo ya lo he vivido, ya sé por dónde van los tiros. Esto no es culpa es que se crea un mal ambiente porque no sé qué tal. No, no. Aquí hay un tipo que provoca previamente, que es Lamine Yamal, y el Real Madrid responde en el terreno de juego. Fin. El Real Madrid todavía, hasta donde yo sé, no se ha puesto aquí a lanzarle dardos a Lamine antes de los partidos, cositas así. Si se enrarece el ambiente del vestuario de la selección entre jugadores de Barça y de Real Madrid, aunque no sé los que irán del Madrid, entiendo que irá Carvajal, entiendo que irá Dinhausen, a lo mejor tiene alguna ligera opción Álvaro Carreras, ya veremos Gonzalo, tal, o sea, no creo yo que vayan muchos más que estos. Si se enrarece el ambiente de la selección, es por culpa del protegidito de Rocafonda, al que le permitís hacer lo que le da la real gana, al que nunca le dais un tirón de orejas y el que puede hacer lo que quiera y campar a sus anchas por el fútbol español, que aparte luego no le puedes tocar dentro de un terreno de juego, etcétera, etcétera. Seguid entregándole las llaves de la selección a un niñato como Lamine Yamal y luego culpad a los jugadores del Real Madrid si el ambiente se enrarece. Que eso ya lo hicisteis en su momento cuando vinieron mal dadas, que al final resultó que la culpa era de los jugadores del Real Madrid y luego de Florentino Pérez por fichar a Lopetegui. Seguid con eso, que cada vez os va a creer menos gente. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Quieren más. El Barça abre la segunda vuelta en busca de su 12ª victoria seguida para mantener al Real Madrid a 4 puntos. Rafinha es duda y regresa Frenkie de Jong ante una Real Sociedad al alza desde la llegada de Matarazzo al banquillo. Añaden que Dro apunta al PSG y Hansi Flick se muestra claro. Deben vivir por estos colores. Los que no, no los quiero. Arriba, broncazo al Real Madrid. Vinicius y Bellingham, los más abucheados por una afición enojada que también gritó Florentino División, y hablan de monumental pitada del Bernabéu antes de que los goles de Mbappé y Asensio amarrasen los 3 puntos. Abajo, Manchester United 2, Manchester City 0. El United frena a los de Pep en el derbi de Manchester. Hoy a las 4:15, Atlético de Madrid a la vez. El Atleti a evitar sorpresas en el Metropolitano. En el Dakar, Benavides, campeón por 2 segundos. Y en el Open de Australia de tenis, Alcaraz debuta ante Walton en el único Grand Slam que le falta. Arranca hoy su camino a las 11 de la mañana. Y en el Diario Sport, lección de Flick. El alemán dejó clara su postura sobre la marcha de Dro. Si quieres jugar en el Barça debes estar al 100%. Tenemos que vivir por estos colores. No ganamos partidos por el nombre que llevamos en la camiseta, lo hacemos por la actitud que tenemos en el campo, añadió en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad de esta noche. Arriba, Mbappé acalla las críticas a Florentino Pérez en ese 2-0 del Real Madrid al Levante. En el Dakar, abajo, Al Attiyah reina por sexta vez y Benavides da la sorpresa. Nani Roma y Sareina quedan en el podio. En la Premier League, Carrick le complica la vida a Pep Guardiola en ese 2-0 del United. Liga Endesa de baloncesto, Burgos-Barça a las 12 del mediodía en busca de la 10ª victoria consecutiva. Y ya por último, en tenis, Alcaraz a por el Grand Slam que le falta. Debuta hoy y va a intentar, evidentemente, conseguir ese gran título para empezar con buen pie el año 2026. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa
catalana. Viene una away days picantote mañana. No sé si lo grabaremos esta noche o ya mañana por la mañana. No aprovechó el Arsenal el pinchazo del el tropiezo, la derrota del Manchester City, porque el Arsenal empató a 0 ante el Nottingham Forest en un encuentro en el que tuvieron ocasiones los de Arteta, pero no las supieron materializar. Pero sí que es cierto que la clasificación ya está dibujándote una empresa bastante complicada para el Manchester City. Ya no está a 2 partidos de distancia del Arsenal, ya está a 3 partidos de distancia. Son 7 puntos de diferencia. El único que podría incomodar un poco en ese sentido al Arsenal es el Aston Villa, que tiene que jugar hoy. El Liverpool evidentemente no llega. Ayer, de hecho, pinchó también con el Burnley en Anfield, en un gran partido, debo decir, de Florian Wirtz. Lo hablaremos, repito, todo en Away Days, porque yo sigo manteniendo varias pinceladas que llevo dando o que le llevo comentando a Álvaro de Grado en los últimos tiempos. Primera, Guardiola se va a final de temporada. Yo creo que Guardiola se va. Y segunda, le está saliendo rentable al Manchester City gastarse tanta morterada, incluso en los mercados invernales, para luego competir como está compitiendo. Porque el partido de ayer contra el Manchester United es trágico. Es trágico. Lo estuve viendo, le anulan 3 goles al Manchester United ayer, 2 de ellos muy al límite. O sea, no son de estas jugadas que tú dices, bueno, es que estaba a 3 metros en fuera de juego. No, no, son jugadas muy mal defendidas por el City, muy al límite. Luego, aparte, el Manchester United tuvo más ocasiones, Casemiro falló una casi a puerta vacía. O sea, el resultado pudo ser mucho peor, pudo ser una goleada de escándalo del Manchester United, que ya sabéis que su temporada no es precisamente buena. Luego hubo una imagen dura con una sustitución de Guardiola. En los últimos minutos quita a Erling Haaland, y la cara de Haaland y los gestos de Haaland, pues los típicos que si los llega a hacer Vinicius darían la vuelta al mundo, ya lo sabemos. Pero todo ello mañana en un Away Days potente y en un Away Days en el que tenemos muchas cosas que comentar. Sobre el partido del Barça esta noche, oye, pues ojalá la Real Sociedad haga un favor, sería maravilloso, la verdad. Imagínate acabar la semana, esta semana tan tensa y tan complicada para el madridismo, dependiendo de nosotros mismos para ganar la Liga. Te dirían hace días que estás loco, pero bueno, el fútbol es así. O sea, el fútbol hace una semana tú estabas luchando, estabas a punto de luchar por 2 títulos, en 4 días perdiste los 2 títulos y ahora a lo mejor te puedes enganchar de manera definitiva a uno de los títulos más complicados de la campaña. Entonces, bueno, vamos a ver. No, es uno de esos días que no sé si le tengo mucha fe o no. Yo, ya sabéis que me gusta mojarme con estas cosas. Si siguiera el anterior entrenador de la Real Sociedad, te diría que ninguna, porque he visto algún que otro partido de la Real Sociedad esta temporada. De hecho, estuve en directo viendo un Real Sociedad Rayo Vallecano, tal, allí en Anoeta, y me pareció un equipo blandito, un equipo tibio, un equipo sin sangre, un equipo sin intensidad, un equipo irreconocible. Y me pareció un equipo más de zona de descenso que aspirante a zona europea. Con el nuevo entrenador parece que han mejorado las cosas, pero debo reconocer que no he visto nada de la Real Sociedad de Mataracho. Pero oye, ojalá un empate, con un empatito, el Real Madrid volvería a depender de sí mismo para la lucha por el título. Y luego, sobre lo que cuentan del Real Madrid, tampoco hay mucho que añadir. Hubo bronca en el Bernabéu, se gritó contra Florentino, Vinicius fue uno de los más señalados, por no decirte el más señalado. Todo esto lo desarrollamos ahora y lo completamos. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, pitada y alivio. Arda Güler y los goles de Mbappé y Asensio salvan al Real Madrid en la segunda mitad. Horroroso primer tiempo entre silbidos y pañuelos. Arbeloa dice que los que piden la dimisión de Florentino no quieren al club. En otros resultados de la jornada de ayer, Mallorca 3, Athletic Club 2, Osasuna 3, Oviedo 2 y Betis 2, Villarreal 0. Hoy, más allá del partido del Barça y del Atlético de Madrid, de los que ahora hablaremos, Getafe-Valencia a las 2 de la tarde y Celta-Rayo Vallecano a las 6:30. En el Atlético de Madrid, hoy reciben al Alavés y te dicen que van a por Canning Lee. Alemany viaja a París para cerrar la llegada del coreano, futbolista del PSG. Sobre el Real Sociedad Barça, draw contraria a Flick. El alemán culpa a su entorno de la decisión de dejar el Barça. En tenis, Open de Australia, nueva era, mismo sueño. Alcaraz inicia el asalto al Grand Slam que le falta frente a Walton, ya sin Ferrero. Y por último, en el Dakar, Al Attiyah gana en coches, Nani Roma es segundo y Benavides sorprende en motos. Y en el diario Marca,
Bronca histórica. El Real Madrid sobrevive a la ira del Bernabéu con un buen segundo tiempo. Antes del inicio y en el descanso, pitos mayoritarios para Florentino, Vinicius, Bellingham, Camavinga y Valverde. Güler cambia la cara al equipo tras la reanudación con goles de Mbappé y Asensio. Vini, el único no indultado al final. A la derecha te cuentan que Arbeloa dijo que los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, sino de gente que no quiere al Real Madrid, y sé de dónde vienen. Arriba a la izquierda, Roma escala al segundo puesto, hablan del Dakar. En el Open de Australia, Alcaraz debuta en Melbourne contra Walton, y en balonmano, España se acerca a la siguiente fase tras ganar 30-25. Y arriba a la derecha, un Barça de 10 necesita ganar en Anoeta, y el Atlético de Madrid a hacer posible lo imposible, que no es a lo que se refiere, sea jugar bien al fútbol con Simeone, lo imposible. Pero bueno, seguimos con Nico, ¿eh? No lo hemos soltado. Muchas cosas que comentar, muchas cosas que hablar. Ayer hubo broncazo gordo en el Bernabéu y yo sigo a favor de la libertad de expresión de la gente. Que se deje a la gente que se exprese como quiera. Luego tú ya puedes pensar si estás más de un lado que de otro. Si piensas que con un jugador están siendo injustos o no. Si piensas que los cánticos a favor de tal bien y a favor de tal. Yo, ayer de todo lo que pasó en el Bernabéu, mi gran queja es que, como bien dice el Marca, no se indultase, por decirlo de alguna manera, a Vinicius. Ya lo dije ayer. Creo que lo de mantener una bronca contra un jugador que encima en la segunda parte sí que quiso intentar cosas, sí que estuvo cerca del gol, sí que mejoró su fútbol, ya me parece ir con la idea prefabricada de pase lo que pase, yo voy contra Vinicius. Y a mí me gusta que la gente abronque a los jugadores si los jugadores están tocando las pelotas, o que abronques a los jugadores antes del partido, porque, a mi modo de ver, son los grandes culpables de la crisis que está viviendo el Real Madrid. Antes del partido, la pañolada que hubo, la bronca, los pitos, tal, me parece fantástico. Pero, repito, que en el segundo tiempo, con el Madrid jugando relativamente bien, ganando el partido, los jugadores ya más enchufados, tal, tú sigas manteniendo la bronca contra Vinicius, quiere decir que tú vas a ir a por Vinicius pase lo que pase en el resto de temporada. Y a mí eso no me parece bien. Y a mí eso me parece que hay gente que no sabe medir hasta dónde está llevando su indignación. Que repito, el Bernabéu ayer, el Bernabéu, el madridismo en general, está en todo su derecho de estar indignado, porque la gente al final acaba hasta las pelotas del año y medio que llevamos. Es lógico y normal. Y se están viviendo cosas que no se vivían desde hacía muchos años. Pero hay que saber cuándo parar. Y yo, por ejemplo, en la primera parte, viendo el partido infame que se estaba haciendo, pues hombre, que haya pitos y que se despida al equipo al descanso con una pitada monumental, me parece bien. Porque tienes que hacer notar a los jugadores que este tampoco es el camino. El de te hemos echado la bronca y tu primera parte es peor todavía de lo que yo pensaba, no es el camino. En la segunda parte ya no. Pero que pites a Vinicius, a Bellingham, a Tchouaméni, que no se le pitó, pero bueno, es por ponerte un ejemplo, a Courtois, que tampoco se le pitó, a Asensio, que tampoco tal, cánticos contra Florentino, lo que sea, me parece bien, porque cuenta, es apoyarse la libertad de expresión de la gente que no tiene tantas opciones de expresar lo que siente. Porque yo puedo decir lo que yo siento aquí en un canal que pues lo ve mucha gente, menos gente, que puede llegar a 30 millones de visualizaciones al cabo de un año, tal, pero mucha de la gente que va al Bernabéu, casi todos los que van al Bernabéu, solo en el Bernabéu pueden expresar su alegría, su tristeza, su rabia, su enfado, su decepción, lo que sea. Entonces yo creo que en ese sentido está bien. Luego vino, digamos, la lectura vino después. Ya con la sangre un poco más fría, con la temperatura algo más baja, con las revoluciones bajadas, vinieron ya las reflexiones y los análisis. Yo me quería quedar primero con esto de Vinicius. El día más difícil de Vinicius, según cuentan en la cadena COPE, de las lágrimas antes del partido por los silbidos a las prisas por marcharse tras el pitido final. El brasileño, objetivo junto a Bellingham, objetivo de los mayores silbidos del público, fue captado sollozando antes del partido en el túnel de vestuarios. Yo no sé si estaba llorando ahí o simplemente se estaba tocando la cara, pero bueno, es lo de menos. La afición del Real Madrid, dice en la cadena COPE, recibió este sábado a su equipo con sonoras pitadas, de las que el brasileño Vinicius y el inglés Jude Bellingham se llevaron la parte más intensa, y con pañolada también a los
futbolistas. Desde la salida de los futbolistas al calentamiento, aún con un Bernabéu sin el aforo previsto para el partido, ya se escucharon los primeros pitos, incrementados durante el encuentro, o durante el anuncio, mejor dicho, en megafonía, del once titular. En ese momento, a pesar del alto volumen de la megafonía, los pitos se impusieron e incrementaron con dos nombres: Vinicius, quien también fue silbado durante el encuentro con especial hincapié, y Jude Bellingham. Y luego me quería quedar por Vinicius hundido en el túnel de vestuarios. No, Arbeloa defiende a Vinicius, tampoco, sino con lo que han comentado, y que bueno, ya os lo digo yo, sobre que Vinicius se marchó antes de tiempo. Los jugadores salieron a aplaudir al centro del campo, tal, lo típico, cuando acaba un partido, sobre todo cuando acaba un partido y ganan, y Vinicius, no, Vinicius se quiso ir al túnel de vestuarios. Yo, que suelo ser muy crítico con los jugadores, debo decir que por una vez, y sin que sirva de precedente, entiendo la postura de Vinicius. Porque es muy humana la postura de Vinicius ayer. Ayer Vinicius seguramente no entiende que, habiendo mejorado su juego, el equipo ganando y dejando varias jugadas buenas, incluso una asistencia muy buena a Arda Güler, que no acaba en gol de casualidad, tal, no entiende, esto es opinión, esta opinión básicamente porque no pienso dar ya más información en este canal, que si no vienen los rabiosos y no sé qué. Yo creo que Vinicius aquí no entiende que con ese contexto solo él tenga bronca en el Bernabéu. Que todo se focalice en él y que incluso jugando bien le echen la bronca. Así que yo creo que aquí Vinicius hace lo que seguramente yo hubiera hecho. Acaba el partido, pues mira, yo no voy a aplaudir, yo me quiero ir a mi casa. Porque me han echado aquí una bronca seguramente cuando tocaba, pero es que luego también han seguido la bronca cuando ya no tocaba. Es que yo hoy, por ejemplo, no he hecho nada malo para comerme esa bronca en la segunda parte. En la segunda parte. Todos han hecho cosas muy malas para comerse la bronca en la primera parte o antes del partido. Pero en la segunda parte, Vinicius yo creo que no merece para nada esos pitos, que la anterior vez en el Bernabéu ya fue pitado y tampoco lo merecía. Y entonces yo entiendo que Vinicius lo esté pasando ahora mal en ese sentido, porque pensará, si jugando mal me pitan y jugando no muy bien, pero relativamente bien, un partido correcto, también me pitan, ¿qué va a pasar? Así que había mucha gente criticando a Vinicius por esto. Yo, sinceramente, me parece un gesto de lo más humano, de lo más humano. Oye, mira, no quiero seguir aquí en el estadio, no quiero ponerme a aplaudir, porque es que todos los pitos van contra mí, incluso cuando no me los merezco. No seré yo el que cargue contra Vinicius en un día como hoy. Y luego, esto me llama mucho la atención, la verdad. También Cadena COPE. Tristeza, sorpresa y decepción en los jugadores y la directiva del Real Madrid después de la histórica pitada del Bernabéu. En el club y en los futbolistas no se esperaban una protesta así de su afición. Se ha generado tristeza, sorpresa y decepción con lo ocurrido ante el Levante. El Real Madrid, bueno, se enfrentaba, bla, 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 esto ya lo hemos visto. Arantxa Rodríguez ha dado a conocer en tiempo de juego de la COPE la opinión de la parte noble del Bernabéu y de los futbolistas sobre la pitada. 3 son las palabras que definen el sentir de la directiva y de los jugadores: tristeza, sorpresa y decepción. Si solo aplaudes en la gloria, pero te desvaneces en la derrota, nunca fuiste uno de nosotros. Es una frase que ha hecho suya el vestuario y que está dando vueltas por redes sociales. Mira, le tengo bastante estima a Arantxa Rodríguez y suelo creerme cosas que cuenta Arantxa Rodríguez. Ahora, esto no hay por dónde cogerlo, lo siento en el alma, porque estamos hablando del vestuario del Madrid como si en el vestuario del Madrid estuvieran Platón o Aristóteles. Y hombre, la verdad, no tengo al vestuario del Madrid por un vestuario de filósofos o pensadores. Yo no lo tengo, vamos. O sea, yo no me imagino ayer con un cabreo monumental de los jugadores o muy desorientados o muy, bueno, pues muy aturdidos por la que acaban de vivir, porque no la habían vivido nunca. A lo mejor Carvajal alguna ha vivido parecida, pero los otros ninguno haya vivido una bronca igual. Pues yo no me les imagino en el vestuario bebiendo agua, tal, en la ducha, mirándole uno a otro y dice, si no estuvieron, si solo aplauden en la gloria y no sé qué tal. Pues no, chicos, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo, de verdad. Lo siento en el alma, pero no me lo creo. Y aparte, sería muy torpe por parte del vestuario trasladar este tipo de mensajes, porque si esto fuera cierto, que repito, yo no me lo creo, se iba a calentar más el ambiente. Se iba a calentar mucho más el ambiente, porque entonces la gente va a decir, que no te puedo pitar
porque tú me quitas el carnet de madridista si te pito, pues más que te voy a pitar, lógicamente. Esto es como lo de Vinicius antes. Yo entiendo que Vinicius se quiera ir a su casa y no quedarse a aplaudir porque se siente jodido porque la tomaron especialmente con él en la segunda parte. Bueno, pues yo ahora entendería, si esto fuera verdad, que no creo que sea verdad, que ahora la gente diga, que si te pito soy mal madridista, pues te voy a pitar más. Claro, es humano. O sea, no, vamos. No es por defender a los jugadores en este caso. Simplemente yo no veo a los jugadores haciendo esa reflexión porque le llega hasta donde les llega el tema intelectual. Y aparte, porque se estarían metiendo en un jardín muy gordo. Si se ponen a decir, bueno, pues si tú solo aplaudes en la victoria, no eres uno de los nuestros. No, porque de hecho, si llegan a trasladar en algún momento ese mensaje en zona mixta o en redes sociales, la bronca al próximo partido va a ser mayor. Porque lo que la gente seguro no soportaría, pero seguro, es que encima te recriminen que tú te expreses libremente. Entonces yo creo que aquí, bueno, pues puedo entender la parte de que, según Arantxa Rodríguez, hay tristeza y tal en la zona noble y en el vestuario, pues nos ha jodido, tuvo que ser gordo lo de ayer, pero todo lo demás me parece un IVA que queda muy bien, queda muy filosófico, repito, queda muy Aristóteles todo, pero no se corresponde a lo que yo considero que es un sentir de un vestuario que no hace esos análisis y no hace esas reflexiones. Y por último, la reflexión de Álvaro Benito sobre el tema del Bernabéu. Sorprende que se focalice tanto en Vinicius porque es algo mucho más global. Y dice esto cuando le preguntaron sobre que Vinicius fue el más señalado. Vinicius es un futbolista que siempre da la cara. Ha pasado situaciones muy difíciles en el Real Madrid. Sorprende que se focalice tanto en el propio Vinicius. Es una cosa mucho más global. Él tiene que darle la vuelta. Hoy ha peleado y se ha demostrado que si se quiere se puede, sobre todo en la segunda parte cuando el equipo ha subido el nivel de agresividad. El único capaz de darle la vuelta a la situación es él, con buen fútbol, con entrega y compromiso. Si mejoras tu trabajo sin balón y tu compromiso repercute en el trabajo con balón. Hablamos de un futbolista impresionante, así que él tiene la sartén por el mango. Está bien que hable con esta mesura Álvaro Benito en la cadena SER, porque hubo, ya no sé si fue un clásico, ¿no?, de la Supercopa, creo que fue el clásico de la Supercopa, o no, el partido contra el Atlético de Madrid de la Supercopa, Álvaro Benito y Maldini iban a saco contra Vinicius en cualquier acción, que es verdad que el partido de Vinicius fue muy malo, pero iban a saco. Esa mesura que mostró ayer en la cadena SER no la muestra cuando está en directo junto a Carlos Martínez y Maldini, pero estoy de acuerdo con él. Depende de Vinicius. Bien es cierto que ayer Vinicius puso de su parte en la segunda mitad para no salir trasquilado y no le sirvió, porque igualmente fueron a por él, sobre todo algunos que ya van con la idea prefabricada de pitar a Vinicius, pase lo que pase. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.